Espérame tantito. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Víctor Javier y estoy encantado de poder estar en esta mañana con ustedes para compartir la parte que nos corresponde hoy del apadrinamiento. Y para esto está Josefina en la coordinación el día de hoy, que nos va a leer la reflexión de este día y también nos va a guiar en en la lectura del apadrinamiento, así como también en la coordinación de esta mañana, cuando ustedes compartan. Así que le damos la bienvenida a Josefina y le decimos, adelante, Josefina. Hola, muy buenos días. Miembro de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, profundamente agradecida con el dador de la vida, agradecida con la conciencia de este espacio por permitirme el servicio y sin más preámbulos, dice la reflexión del día de hoy, 21 de diciembre, para nosotros hoy, 2025. Se titula Nuestro gran corazón. Nuestro 12º paso, llevar el mensaje, es el servicio básico que presta la comunidad de neuróticos anónimos. Es nuestra principal objetivo y la razón primordial de nuestra existencia. Por lo tanto, Neuróticos Anónimos es algo más que un conjunto de principios, es una asociación de neuróticos anónimos en acción. Para quienes gustan de investigar, lo encuentran en el libro Legado de Servicios de Neuróticos Anónimos. Comparte un compañero o compañera. En los momentos en que estoy pasando el mensaje, me olvido de mí mismo y voy adquiriendo el amor y la fe, pero para que esa fe crezca, debe estar acompañada por las obras, así que debo darme la oportunidad de aceptar un servicio, ya que solo así voy a ir adquiriendo una sensibilidad e interés por los demás. De lo contrario, seguiré enfermo. Hacen falta muchas manos para pasar este mensaje de vida. ¿Y tú? ¿No quieres ser parte de esto? Y aquí concluye esta reflexión, la lectura de hoy. Y bueno, evidentemente está hablando de un crecimiento espiritual a donde el individuo, hablando en primera persona, quien es, pues yo, ¿verdad? Pues aquí ya he transitado pasos muy importantes, he aceptado ese espíritu humano, esa condición humana, mente y cuerpo que no soy yo. También dentro de esa aceptación de este espíritu humano, ¿verdad? Pues el reconocimiento, la aceptación, la admisión, la rendición de que mi manera de pensar no es la correcta. He tenido la disposición de entregarme a un poder que va más allá y al quien pues se puede empezar hablándole como poder superior, ¿verdad? Sin embargo, se refiere a Dios, es un acto de amor y aquí me puedo tomar todo el tiempo que quiera. Yo sinceramente fue muy rápido porque yo sí concebía un Dios, nada más que era un Dios castigador, yo era mal, entonces no me convenía.
pero a pesar de eso yo entregué vida y voluntad a mi primer intento en ese tercer paso. Continué haciendo un escaneo exhaustivo, así como soy buena para escanear a mi prójimo, un escaneo para conmigo misma profundo, muy exhaustivo, como si la intención fuera sacar un duplicado, que no quede huella. Y en ese escaneo, ¿verdad? Pude ver esa manera enferma a través del descoyuntamiento del instinto de supervivencia que llevó a los defectos. Yo vengo de la religiosidad, para mí son pecados. Entonces esos defectos que solamente son 7 y lo encabeza la soberbia, ¿sí? Y ya con ese conocimiento de toda esa manera de vivir, le expuse. Me enfrenté conmigo misma, me humillé, experimenté la vergüenza, el dolor, todos esos miedos que van a decir y se lo hablé a Dios a través de un ser humano. Muy doloroso, muy vergonzoso, sin embargo, muy gratificante. Se genera una liberación, como que ese costal se abre de abajo y se sale todo y quedas ligerita. El proceso continúa porque aquí es a donde viene la tarea, que, que es a ver de qué correa estás hecha, qué decisión has tomado. ¿Quieres continuar? Ahora ya cierra el costal y ¿qué le vas a echar a ese costal? Y tengo la libertad porque hay poder, es el libre albedrío. Puedo llenar ese costal nuevamente de lo mismo o puedo ir en búsqueda de lo nuevo, de lo espiritual. Y entonces, ¿verdad? Con ese conocimiento de esa naturaleza humana, la manera en que puedo ir en búsqueda de una vida diferente es haciendo cosas diferentes. Y la reflexión, pues habla de servicio, dice el compañero. Entonces, este caminar donde se hace el conocimiento de los defectos, a donde yo le pido a Dios de rodillas, que elimine de mí esos defectos de carácter. Yo lo hice sin saber ciencias ciertas, que eran 7, sin saber ciencia cierta, cuáles eran, pero yo sabía que había algo que yo hacía que me llevaba a los resultados que había escaneado. Y es muy interesante porque hay que hacer una lista de quiénes dañaste. Si no quieres olvidar quién te dañó, está bien. Pero aquí vamos a limpiar tu banqueta, ¿verdad? ¿A quiénes dañaste tú? Y es un trabajo de mucho enfoque, hacer la lista de quiénes dañé, de qué manera los dañé, y luego ir en búsqueda de reparar los daños. A quien le debes, págale. A mí, a quien me debía, le perdoné las deudas. A mí nadie me debe nada. Y es un acto de amor para Dios y para conmigo. Porque Dios me ha perdonado tantas cosas que yo no perdone una bicoca. Todo, yo tengo cuentas saldadas. Entonces, la reparación de daños y luego el constante vigilamiento de lo que pienso, de lo que siento o de lo que quiero hacer a través de darle vida al detecta, admite y corrige. Y para yo poder llegar y estar haciendo este trabajo día a día, yo he tenido la necesidad. Por cierto, hoy no lo hice. No lo hice como suelo hacerlo como miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Es practicar el 11º paso, hablar con Dios y escuchar a Dios. No lo hice con los compañeros como lo hago todos los días regularmente, mínimo una reunión. Por lo regular hago 3, 4 reuniones. Antes de las 7 de la mañana yo ya estuve 3, 4 veces postrada de rodilla con la frente en el piso, dándole gracias a Dios y pidiéndole me muestre su voluntad y me conceda lo que necesito para obedecerla. Entonces este 11º paso a mí me permite poder estar vigilante,
de esos fantasmas atormentadores del ayer para cuando lleguen a utilizar mis herramientas espirituales y ponerlas ahí con ese poder que no es mío. Y habla del servicio al compañero o compañera porque en el servicio hay la oportunidad de servirle a Dios, pero a la vez de enfrentarte a la diversidad de puntos de vista de cada miembro de la comunidad y ellos pues comparten, ¿verdad? Y exponen su sentir en relación al servicio que estoy realizando. Y a mí esto me permite poderme enfrentar a esos defectos de carácter, los cuales estoy trabajando y que pues yo pienso que también mis compañeros, pero pues igual si ellos están o no están trabajando sus defectos de carácter, a mí me permiten sus defectos, sus conductas, sus actitudes, a mí me colaboran grandemente para que yo me pare responsablemente y trabaje los míos. Y eso me ha llevado a un despertar de conciencia, poderte decir que sí es cierto. Hoy no es la excepción, vienen pensamientos, hoy me viene el pensamiento y la actitud de compararme. Fue tan rápida, tan fugaz, y experimenté esas sensaciones y esas emociones, pero gracias a Dios hasta ahorita me siento tranquila. Es decir, he sido muy cuidadosa con no hacer cosas a los que me rodean, a la familia, que es el tesoro más preciado de Cristo Jesús, que es el Dios que yo concibo, para no tener que estar haciendo trabajo, no hay necesidad de eso. Y sobre todo siendo muy cuidadosa porque yo no puedo dañar a nadie, absolutamente a nadie, sin antes hacerme daño a mí. Entonces, como un acto de amor al que me da la vida, porque Él es el que me da la vida, un acto de amor a mí, porque hoy me interesa, si es su voluntad de Él, testificar con mi propia vida del cambio que puede tener un ser humano a través del poder de su Santo Espíritu. Hoy me interesa cuidar mi vida. Y qué mejor manera que hacerla en equipo, con la familia. Porque bueno, si yo vivo sola, pues podría ser muy sencillo. Pero compartir el techo y la cama, el plato, 24/7, 365 con más de una persona, eso es un trabajo arduo y no muy sencillo, pero con Cristo Jesús, dice Él, y con esto concluyo. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza, y desde mi experiencia, sí, sí se puede, un día a la vez. Felices 24 y muchísimas gracias. Y ahora, ¿verdad, Víctor? Vamos a continuar con el tema que nos quedamos. em, el tema del apadrinamiento que nos quedamos la semana pasada para aquellos que se encuentran por primera vez en esta sala, ¿verdad? Estamos con el tema del apadrinamiento. Y vamos a continuar en el capítulo 6. ¿Qué hace un padrino? Dice así. Dentro de los límites de la experiencia y del conocimiento personal, un padrino hace todo lo posible para ayudar al recién llegado a que permanezca en el programa de recuperación y a que alcance de manera gradual la estabilidad emocional que tanto anhela. Asimismo, ofrece un apoyo incondicional y responsable. Estas son algunas estrategias que emplea. Comparte la propia experiencia y lo que Neuróticos Anónimos ha significado en su vida. Anima al recién llegado a conocer las diferentes juntas, eventos y actividades que se realizan en la asociación.
lo presenta con otros compañeros que tengan similitud a su caso personal. Le sugiere que conozca la literatura aprobada y su contenido. Lo invita de manera cordial a unirse a las actividades de servicio lo más pronto posible. En el proceso, le menciona al ahijado que la práctica del programa de Neuróticos Anónimos es lo que da la recuperación para que éste no dependa de la personalidad o posición del padrino. Y Víctor, en cuanto a la lectura se refiere, ¿qué crees? Hemos concluido el capítulo sexto. Sin embargo, te voy a mencionar los primeros 3 puntos, que son las estrategias que emplea el padrino, y si tú quieres darnos ahí eh, pues lo que corresponde en base a tu experiencia y conocimiento, Víctor Javier, dice así: comparte la propia experiencia y lo que Neuróticos Anónimos ha significado en su vida. El segundo, anima al recién llegado a conocer las diferentes juntas, eventos y actividades que se realizan en la asociación. Y la tercera estrategia, lo presenta con otros compañeros que tengan similitud a su caso personal. Te escuchamos. Gracias, Víctor. Javier. Bien. Buenos días a todos, a todas que se han em, agregado en esta mañana. Bienvenidos todos. Hablar del apadrinamiento en Neuróticos Anónimos es hablar de la expresión del amor que Dios nos ha dado a través de la práctica del programa de recuperación. El programa de recuperación no son 2 pasos, son 12 pasos. Ese es el programa de recuperación, 12. Porque el 12 nos dice que habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Indudablemente, para entrar a una casa que tiene 11 habitaciones, necesitamos entrar por una puerta. Y esa puerta es el primer paso. No podemos evitar entrar por ella. Necesitamos admitir nuestra derrota completa ante nuestras emociones para poder continuar con el segundo paso. Y tenemos que entender que los pasos no se dan, es decir, los pasos se practican, pero no se dan. O sea, usted nunca va a terminar de practicar un paso, porque son herramientas para su uso diario. Hay veces que usamos el 11º paso, la oración, la meditación. Diariamente usamos en forma natural el hacer un inventario en nosotros mismos a través del 10º paso. También practicamos el hecho de, si nos equivocamos, si tenemos algo pendiente con alguien, pues nos ponemos a cuentas con la persona, ¿no? Enfrentamos nuestras responsabilidades diariamente de acuerdo al 8º y el 9º paso. El 8º paso se usa mucho porque en cada problema lo necesitamos. No es la lista, no, lo que dice el paso. Y lo que dice el paso dice pues que tengo que deslindar responsabilidades. Es lo que me habla este 8º paso, deslindar responsabilidades, hasta dónde soy responsable de un problema y en qué punto es responsable la otra persona. Hacer un peritaje de nuestras relaciones humanas para poder determinar si lo que estoy haciendo es realmente, voy a pedir una disculpa, un perdón, o voy a rehacer un hecho que sin darme cuenta eh, lo estropeé, ¿verdad? Como puede ser un accidente de tránsito, puede ser cualquier cosa que pueda suceder. Ese problema tenemos que pasarlo
por la luz del octavo paso, para comprender bien cuál actitud debemos colaborar con eso. ¿Qué estoy diciendo? Que toda persona que crea ser padrino o que quiera ser padrino necesita comprender la literatura, porque si no, no va a enseñar nada. Hay muchas personas que están dentro de los grupos, se consideran recuperados, pero no conocen la literatura. Y dicen ellos que están recuperados. Yo no entiendo cómo, pero ellos lo dicen, yo les creo. Mi deber es creerle. Si se mienten ellos mismos, es problema de ellos, no es mi problema. Así que es importante para nosotros vivir la experiencia de los 12 pasos para poder compartirla. Practicar los 12 pasos de recuperación, he dicho, son herramientas. ¿Cuándo necesito un cuarto paso? ¿Cuándo necesito un quinto paso? Una vez que hemos practicado el programa, hemos leído y comprendido lo que el programa quiere de mí, esa programación que Dios nos ha dado a través del tiempo, entonces, ¿qué es lo que Él quiere de mí y cómo puedo lograrlo? Como el programa no se puede comprender o una persona que llega por primera vez no lo va a poder comprender a primera vista, necesita ser guiado desde el primer paso la persona, porque no los comprenden. Me ha tocado hablar con personas que tienen 20, 30 o 40 años y no comprendían el primer paso. Cuando lo hablamos, cuando se lo explicamos, letra por letra, punto por punto, qué significa cada una de esas cosas, entonces tuvo una visión diferente a la que había tenido antes. ¿Por qué? Bueno, porque estaba teniendo un despertar de conciencia. Porque conciencia significa conocimiento. Estar consciente de algo significa tener conocimiento, es despertar la vida de forma diferente y empezar a hacer las cosas diferente, cambiando el esquema que se tenía pobre y rudimentario a un actualizado programa de recuperación. Así que el transmitir la experiencia por sí misma no basta. Necesitamos hablar de la literatura. Y sí, naturalmente, si hay otras personas que tienen un caso similar, le podemos presentar, sí, cómo no, pero también tenemos que ponerle la realidad delante de sus ojos. Que una persona que aunque tenga una similar acción de enfermedad o actitud o vaya defecto de carácter o bien que el mismo problema ya sea de divorcio, etcétera, no necesariamente por eso va a tener la respuesta adecuada para su vida. No. ¿Por qué? Porque el programa nos dice claramente que el programa es individual y personal. Y esto significa que tu experiencia no me salva, no me sana, no me cura. Me ayuda a comprenderme un poco, pero no es tu solución la que me va a ayudar a mí. ¿Por qué? Porque lo dice el programa. El programa está bien claro cuando dice el por qué nosotros tenemos que hacer un inventario personal, no bajo el inventario del otro. Ay, es que ya lo dijo todo, es lo que yo también así pienso. Él ya lo dijo todo. No, usted tiene que hablar lo suyo. La persona habló lo suyo, que puede ser parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo cuando hablas tu propio inventario, que escuches un inventario parecido al tuyo. Y tienes que encontrar una respuesta personal. Una respuesta personal no es una respuesta global. El programa es para todos y es el mismo, porque tenemos una misma enfermedad. Y llámese y póngale el nombre que usted quiera. Codependencia, alcoholismo, puede ponerle depresión, lo que usted quiera. Pero hay una sola enfermedad.
y la enfermedad es espiritual. Y la enfermedad espiritual tiene una sola cura. No tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 15. Tiene una sola cura. Pero hay personas que no les basta el programa de recuperación. No les basta el programa de recuperación y quieren oír nuevas teorías. Y aplican nuevas teorías a su vida. Y aunque no se recuperan, porque no se están recuperando, cuando les escuchamos que ya están recuperados, pero vemos que no se están recuperando, nos damos cuenta que está viviendo un autoengaño con referencia a esas teorías, ¿verdad? Que son extra del programa y que tienen que ver más con una acción humana y psicológica que divina. Y el programa lo que busca es que nosotros tengamos un concepto claro, una idea clara de quién es Dios en nuestras vidas y cómo es que nosotros funcionamos con la ayuda de Dios y cómo nosotros podemos superar las etapas que sean con la fuerza y el poder de la fe que, que logramos adquirir dentro de la proyección del programa de recuperación, que nos invita a la investigación, al análisis, al razonamiento espiritual. Por eso es importante tener la experiencia, no solamente en el asunto de mi experiencia personal, ¿no? Su experiencia puede ser bien para usted, pero su experiencia para mi vida personal puede no funcionar. Y lo digo por experiencia personal, porque estuve en unos grupos durante muchos años y las experiencias de todos ellos me ayudaron a reconocerme en muchos aspectos, pero no curaron mi vida. ¿Por qué? Porque la curación de mi vida llegó cuando comencé a dejar de seguir a las personas y a sujetarme a principios espirituales. Ser más riguroso, ortodoxo, ¿verdad? En cuanto al programa de recuperación. Y hoy en día, pues yo no cambio el programa de recuperación por ningún otro programa, por ningún otro programa. Soy un enfermo espiritual y trabajo en un programa espiritual. Y prefiero no ponerle nombre a la enfermedad, ¿verdad? Ni neurosis, ni alcoholismo, ni comedor compulsivo, nada. Solamente un enfermo espiritual que necesita recuperarse. Que uno de los síntomas fue la depresión. Bueno, la depresión y la impotencia de no poder cambiar y dominar mi vida. Esos fueron los síntomas del enojo y la frustración, el fastidio y la incomprensión de qué o cómo Dios podía ayudarme. Estaba molesto y enojado con Dios porque no entendía. Pues, ¿qué quieres? He ayunado, he orado, he tratado de practicar tus mandamientos, he estudiado, he leído esto, lo otro, todo. ¿Y ahora qué quieres? ¿Cómo le hago? Pero me faltaba un análisis de cómo practicar su palabra. Y eso lo encontré, las claves para practicar su palabra, las encontré en los 12 pasos de recuperación. Y entonces pude abrir los ojos, oír diferente y sentir diferente. Logrando con esto el dominio de mi propia persona, el dominio de la ira, el dominio, en mi caso personal, el dominio propio sobre muchos eventos de mi vida. Y, y por eso es que creyendo en este programa de recuperación, compartimos esto. Hay algo que decía el apóstol Pablo, decía, yo quisiera que ustedes se quedaran como yo, que no se casaran, porque evitarían muchos problemas.
Pero si no pueden, si quieren, si tienen demasiada calentura, pues cásense. Si no tienen un don de abstinencia, mejor cásense. Pero a mí me gustaría que no. Pero el que se casa, pues no peca. Y el que se queda soltero tampoco peca. Cada quien decide qué va a hacer. El que se queda soltero, puede ayudar mejor en las cosas de Dios y ayudar al prójimo, porque tiene más tiempo para las cosas de Dios. Mientras que el casado, ¿verdad? O el que tiene compromisos, ese pues tiene que vivir para cumplir sus compromisos con sus humanos seres alrededor. Entonces, lo mejor es unirse al reino de Dios y volverse eunuco por causa del reino de Dios. Es decir, no tener hijos. Esa es la recomendación del apóstol Pablo. Y a mí me pareció maravilloso. Por eso decidí no tener hijos desde el principio. No tener hijos. Bueno, pues entonces vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar viendo la realidad. Y pues la hipótesis está bien, pero la realidad es lo que nos dice la experiencia. Y si sabemos interpretarla adecuadamente, podremos vivir mejor. Ok, adelante Josefina. En los siguientes 3 puntos, Víctor Javier dice en este capítulo 6, le sugiere que conozca la literatura aprobada y su contenido. Lo invita de manera cordial a unirse a las actividades de servicio lo más pronto posible. Y el último, y con este concluimos nuestro 6 capítulo, dice, en el proceso le menciona al ahijado que la práctica del programa de Neuróticos Anónimos es lo que da la recuperación para que éste no dependa de la personalidad o posición del padrino. Listo, Víctor Javier, adelante, te escuchamos. La literatura. La literatura es muy importante, es básico para nuestra recuperación, porque ahí está plasmada la experiencia de la gente que comprendió su proceso, que entendió cuáles técnicas, cuáles acciones utilizó para poder cambiar. Si nosotros vemos, por ejemplo, nosotros vemos lo que nos dice el doctor Robert Grover en la etiología. Desde ahí ya nos está usando un nombre científico, etiología. ¿Qué es la etiología? La etiología es el estudio de dónde comienza una enfermedad y cuál es la cura para la enfermedad. Entonces, por eso es importante entender este aspecto de la etiología, una ortopsicología que funciona, le puso el doctor. ¿Por qué ortopsicología? Porque está hablando de una correcta manera del pensamiento humano, de las reglas o las leyes del pensamiento humano. Por lo menos es lo que él pretendió hacer al hacer este libro, ¿verdad? Darnos a conocer la esencia de la enfermedad y cuál también era la cura. En sus propias palabras, él dijo que la esencia de la enfermedad era el egoísmo y que la recuperación era la práctica del amor. Qué sencillo, pero es un poco más complejo, porque nosotros podemos ver que el problema no es el egoísmo. Todo acto egoísta fue formada
porque no hubo una gestión emocional adecuada. Y lo dice el cuarto paso, y lo dice el sexto paso, y lo dicen los pasos de recuperación. Pero o no leemos, o no entendemos, o no queremos entender, ¿verdad? Porque ahí está la esencia. Entonces, yo cuando descubro esto, que mi problema no es el egoísmo, egoísmo es una palabra que contiene dos palabras, ego, yo, ismo, concentración en sí mismo. Hay otra palabra en griego, ¿verdad? Que nos habla de la concentración en mí como un yo amoroso. Entonces, si, si tengo un yo amoroso y me concentro en mí, ¿soy egoísta? No, no soy egoísta. ¿Por qué? Porque es paradójico. Porque me concentro en mí para poder desarrollar habilidades para poder tener sana convivencia, apegos sanos y poner límites sanos a mi propia persona como a las personas que me rodean de acuerdo al proceso que se esté viviendo. Así que yo no puedo deshacerme de mi yo. Platicaba con una persona que, bueno, dice que que trabaja con otras personas en sus emociones. Bueno, ok, está bien, pero cuando platicábamos comprendí que no entendía. Y les tuve que explicar precisamente este punto del ego, donde Sigmund Freud habla del alter ego y habla varias cosas ahí, pero es muy complejo eso. Por eso es mejor usar lo sencillo. Primeramente, el ego es yo. Un yo sobrepuesto sobre los demás es un acto egocéntrico. Un yo exageradamente atendiéndome a mí mismo es un acto egocéntrico. Entonces, el problema no es el yo. El problema es cómo yo uso las facultades que Dios me ha dado. Ese es el problema. Entonces, veamos bien lo siguiente. ¿Por qué no? La raíz no es el egoísmo. El egoísmo innato en el ser humano es una parte esencial del instinto natural para poder aplicar el primer departamento del instinto, que sería la conservación de la vida o la conservación de la integridad. ¿Sí? O sea que el instinto me defiende de accidentes, de muchas cosas me defiende el instinto. El instinto físicamente hablando funciona bien, pero también el instinto, cuando tenemos la cordura suficiente, el instinto emocional empieza a defendernos y ya no a lastimarnos, sino a defendernos. ¿Por qué? Porque lo estamos dominando, porque lo estamos gobernando. Ahora, veamos si nosotros entendemos que el deseo es, es la energía que mueve a nuestro cerebro, los deseos. Y estos deseos naturales fluyen a través del instinto. El comer, el beber, no son deseos, son necesidades, no deseos. Un deseo se puede cumplir o no se puede cumplir. Las necesidades de dormir, comer, beber, etcétera, estas necesidades son necesidades naturales del ser, no son deseos. No es decir, ay, deseo comer. No, es que tienes que comer, porque si no te comes, pues te vas a enfermar. Ay, deseo beber agua. No, es que tienes que beber agua, porque si no, ¿verdad?
vas a tener problemas con tu cuerpo. Entonces, esos son necesidades, no son deseos. Los deseos son diferentes y fluyen también a través del instinto natural. El instinto natural genera un deseo y el deseo genera una emoción. O sea, me invita a un movimiento. Pero yo decido si tengo mi pensamiento espiritualmente racional, o sea, razono espiritualmente, entonces puedo parar ese deseo, puedo parar ese pensamiento y puedo colocarlo correctamente. Entonces, cuando lo coloco correctamente, manifiesto amor, amor a las personas, a las personas y a los seres vivos que están conmigo. Entonces, um, estoy haciendo lo correcto. Estoy usando lo que llamó el doctor Grover la ortopsicología. Entonces, pero si yo tengo un deseo y me dejo arrastrar por ese deseo, tengo los pensamientos exagerados sobre ese deseo, entonces sucede que hago un acto egoísta. El adulterio es un acto egoísta, ¿sí? Que puede ser pensado o puede ser realizado. Es adulterio. El asesinato es un acto egoísta, que puede ser pensado, hablado y puede ser físico. Entonces, la mentira es un acto egoísta, es un acto egocéntrico. Cuando una persona comúnmente siempre está defendiéndose a través de mentiras y excusas, es una persona que está egocéntrica, está practicando el defecto de carácter, el pecado, el egocentrismo. Pero entonces, ¿quién tomó la decisión? Pues el hombre, el espíritu del hombre tomó la decisión en seguir esa voluntad, ese deseo. Eva tenía dos caminos, comer del fruto o alejarse de la serpiente. Pero ella decidió comer el fruto. ¿Por qué? Porque le creyó a la serpiente. Le creyó a la serpiente y ella codició el fruto prohibido. Entonces, ¿de quién fue el acto egoísta? ¿De su instinto o de ella? De ella, porque fue una decisión. Lo mismo sucede con nosotros. Aunque tenemos patrones de conductas que nos hacen esclavos, tenemos que romper con esos patrones de conducta para aprender a dominar nuestras vidas, pero no es el egoísmo lo que produjo ese patrón de conducta, sino la falta de corrección, la falta de decisión. Y no podíamos decidir, porque cuando se está niño no puedes tener una capacidad de juicio para decidir entre lo bueno y lo malo. No. Hay muchas cosas que fueron absorbidas por el medio, a través del medio, de las personas que le rodeaban. Patrones de conductas negativos que fueron aprendidos en casa y fuera de casa. ¿Por qué? Porque no sabíamos gestionar nuestras emociones. Simplemente por eso. No porque el egoísmo fuera la raíz de todos los males, ¿no? No es el egoísmo. En ese asunto se está en un error. Pero sí hay una verdad. Tenemos un egoísmo nato que son necesarios para el instinto y para que nos apoyen a nosotros, pero también necesitamos gobernarlo, gobernarlo. Todo defecto de carácter es un acto de rebeldía.
Es un acto de un patrón de conducta negativo. Es un acto de un defecto de carácter. Es un acto de pecado. Así que cuando comprendemos estas acciones y estas directrices, nos damos cuenta que realmente el egoísmo no es el problema. El egoísmo aparece porque tú o yo no gestionamos adecuadamente nuestras emociones. Si decides mal, eres egoísta. Si decides bien, eres amoroso. ¿Te das cuenta de eso? Que no está en Dios y que no está en el instinto y que el instinto no es el culpable. Ni siquiera el egoísmo como energía es responsable de eso. Los deseos fluyen a través de la mente. La mente captura deseos que tú no escuchas y que están en los aires. La mente captura imágenes y te provoca imágenes en las cosas que te han causado satisfacción o placer, como el recuerdo de una relación sexual que hayas tenido y que te haya gustado esa relación o ese momento. Y lo evocas y lo sigues evocando y le vas a dar vida a eso. Pero si lo recuerdas nada más y lo haces fugaz y no te detienes, lo dejas pasar. Porque si no, va a generar concupiscencia. ¿Qué es eso? Bueno, concupiscencia es un pensamiento desmedido. Y ese pensamiento desmedido va a generar en un patrón de conducta negativo. Entonces, ¿dónde está el problema? Santiago dice claramente que el problema está en nuestra manera de pensar. Nunca dijo que fue el egoísmo. El apóstol Pablo dijo que la codicia es la raíz de todo pecado. Entonces, podemos entender que la codicia es un deseo desmedido sobre cualquier cosa. Así que es importante para nosotros entender, ¿verdad?, que las personas hierran. Y en este caso, la explicación que nos da Grover en el primer capítulo del libro de la etiología, la ortopsicología, nos habla de un razonamiento muy apasionante que nos, que nos ayudan para tener una visión de cómo en esta teoría nos dice que se formó el ser humano, ¿verdad? Y que nació con frustración y que cosas por el estilo, que dice Grover. Pero toda palabra se tiene que comprobar y toda palabra tiene que pasarse a juicio. Si hay algo que he aprendido es a quien me dijo, estúdialo todo y retén lo bueno. Y para estudiarlo todo y retener lo bueno, necesitamos saber qué es bueno y qué no es bueno. O sea, tener una capacidad de discernimiento para esto. En el capítulo 7 de, de las leyes de la salud y la enfermedad mental emocional, nos habla ahí de 9 puntos. Y porque es científico el programa de recuperación. Pero en el punto número 2 dice que nosotros debemos investigar. Y por eso investigué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendía Grover que lo que él había propuesto era eso, una propuesta que en ese momento de su historia estaba dando resultados. Pero yo no peleo contra el egoísmo. Yo lucho para dominar el pensamiento y para gestionar mis emociones, para poder vivir adecuadamente. Y es como si luchara contra el egoísmo, para que el instinto que se sale de curso no me destruya. ¿Por qué? Porque me va a arrastrar. Es como un caballo loco. Y yo tirado, no yendo a montura, sino
me tira y agarrado de una cuerda me arrastra. Entonces, es un instinto desbocado que va en mi contra. Por eso tengo que dominarlo. Nunca me voy a deshacer de mi ego, de mi yo. Si no me amo yo, entonces ¿quién me va a amar? ¿No dice Dios, ámate a ti mismo? Y para amarse a sí mismo necesitas tener una concentración en ti, pero sana, sana, para que pueda haber un intercambio de entendimientos y valores con otras personas que tengan la mentalidad abierta. Porque cuando hablamos o planteamos lo que yo les estoy hablando en este momento, las personas de momento se resisten al cambio, porque siempre han creído en eso como la pura verdad, como aquellos que le enseñaron um, a, a darse cuenta de que el cielo y el infierno eran reales. Imagínense, imagínense, con esa teoría robaron, vendían perdones, vendían lugares en el paraíso. No, si yo te perdono, vas a ir al paraíso. Sí, sí, ay, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? No, la ignorancia en las personas y otros abusivos que también llenos de ignorancia, pero con un gran negocio religioso, abusaron de la gente. Por causa de la hechicería, dijeron aquí hay hechiceros y empezaron a decir quiénes eran hechiceros, hombres prominentes, hombres ricos, para quitarles sus tierras y sus dineros. Usaron toda esa religiosidad para hacerse ricos, para hacerse poderosos, usando la ignorancia del pueblo, de la gente. Y muchos sabían que eso no era cierto, pero no podían decirlo porque también los mataban. Así que toda esa religiosidad nos engañó. Y si nosotros encontramos engaños en la religiosidad, podemos encontrar en personas de muy buena voluntad que han analizado su vida, como el doctor Grover, y que nos explica este punto, ¿verdad? Desde su análisis y desde su teoría. Hasta que se pone en práctica entendemos pues que una teoría verdaderamente deja de ser teoría para volverse una técnica, una práctica. Pero en este asunto del egoísmo, cuando leemos los pasos de recuperación, desde el primer paso, dice, nuestros instintos se revelan ante la idea de que somos impotentes ante nuestras emociones. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Quién se reveló? ¿El egoísmo o el instinto? ¿El instinto? ¿Y por qué se reveló el instinto? Porque ha establecido un trono. No soy yo quien gobierna, sino el instinto. Es como si hubiera dos gobiernos. Yo, que razono, que pienso y que tomo decisiones, y el instinto, que es un animal salvaje, es una bestia salvaje porque no está sometido, no está domesticado, y me arrastra y me lleva primera a la pompa, ¿verdad? Me engaña, es artificioso, es poderoso y es burlón. Y después de que me tira, se burla de mí. Vea a los amigos, si usted es un alcohólico y si alguien le invita y lo lleva a su casa y le da alcohol, etcétera, ándale, hombre, si hace mucho tiempo que no nos veíamos, y etcétera, y te convence de beber, ese es un ser egoísta. No es tu amigo, es un ser egoísta.
porque después de que te vea destruido y borracho, etcétera, se va a burlar de ti. Hubo un momento en la vida donde una mujer estuvo rogándome mucho, mucho, estuvo rogándome para que yo tuviera una relación con ella, una relación afectiva. Dentro del primer grupo que creamos, yo tenía 23 años y la mujer al final me cansó, la verdad. Dice que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, ¿no? Y sí, tuvimos una leve relación. Y cuando fuimos al auto de su amiga, que también era parte del grupo, dijo así, ¿no que no tronabas, pistolita? ¿Sabes? Eso a mí me impactó. Es artificioso, es poderoso y es burlón. No duró mucho esa relación. No duró mucho porque yo me aparté de esa relación. No era bueno ni para ella ni para mí. Pero esa experiencia viví. Entonces, hoy puedo entender, naturalmente, hoy puedo entender que esta enfermedad de las emociones, solamente puedo curar esas emociones si aprendo a gestionar mi- mis emociones, deteniendo los pensamientos y cambiándolos. Sin embargo, los patrones conductuales, la gestión emocional va a ser para no generar nuevos patrones de conducta, pero los patrones conductuales negativos, estos patrones conductuales negativos son en ellos mismos una rebelión que está fuera de mi gobierno. Y tengo que someter a esa rebelión a mi gobierno. Tengo que dominar ese aspecto, pero solo no puedo. Necesito del ejército que proviene de Dios, de sus palabras. Mis palabras son espíritu y es vida, dijo el Señor Jesús. Entonces, en la práctica de la palabra de Jesús, encuentro la salud, ¿verdad? Bueno, voy a concluir y fíjense ustedes, dentro de este desarrollo, cuando empezamos a estudiar, a investigar este asunto, me doy cuenta que hay una contradicción dentro de los pasos y el concepto que pretende darnos Bill W., tal como el doctor Robert. Dice Bill W., creemos. O sea, creemos quiere decir que no estamos seguros. Creemos que la raíz de nuestro problema es el egoísmo o egocentrismo, como se dice en esta época, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? El egocentrismo. Ahora bien, ¿por qué somos egocéntricos? Porque no nos conocemos, porque nos ignoramos, porque no sabemos gestionar nuestras emociones, no conocemos nuestras emociones, no sabemos qué son facultades mentales, cómo puedo usar esas herramientas a mi favor para poder vencer a este instinto. Pero fíjense ustedes, una clave que nos da el apóstol Pedro, del apóstol Pablo, perdón, en, en, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nos da una respuesta que es la misma que nos da el programa de recuperación. ¿Cuál es? Primero es abstinencia, dicen. Absténganse y pongan sus cuerpos en sacrificio. O sea, sacrifique ese deseo de adulterio, sacrifique ese deseo de comer compulsivo, sacrifique eso, dice, pónganse en sacrificio limpio, agradable a Dios, porque este es un sacrificio
racional, dice. O sea, es un sacrificio porque yo lo decido y razono y pienso que esto está mal y que yo no quiero vivir así. Por eso es un sacrificio racional, entendiendo que voy a entrar en un punto de abstinencia y la resistencia de mi cuerpo que está acostumbrado a recibir eso y me va a causar dolor ese aspecto. Y luego sigue diciendo, la segunda recomendación de Pablo dice, transfórmense por medio del pensamiento. No sigan las costumbres de esta sociedad. Entonces, el apóstol Pablo está hablando ahí de que tenemos que cambiar el pensamiento. Pero fíjense ustedes en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5, dice claramente, nuestras facultades mentales son poderosas en Dios. ¿En quién son poderosas? En Dios. ¿Para qué? Para derrumbar, ¿qué? Toda mentira que se levanta en contra de la verdad, todo engaño. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos derrumbando los engaños internos que tenemos para ajustarnos a la verdad que Dios nos invita a tener a través de este programa de recuperación. Y es justamente lo que nos va enseñando el programa de recuperación a pensar con orden y a tener una nueva dirección de vida. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este tema apadrinamiento, que es importante en la literatura, lo es enormemente, que sí lo es, ¿verdad? Pero tenemos que entender que hay que ver un nuevo análisis de las cosas para ser más claros en lo que estamos haciendo y no estar dando golpes a ciegas, al aire, ¿verdad? No vamos a deshacernos del egoísmo, sino vamos a aprender a gestionar nuestras emociones. Gracias. Bueno, ahora vamos a cerrar aquí la grabación para que ustedes puedan compartir con nosotros.